Bueno, muy buenos días. Hoy les traemos las características del compresor axial por David Jessy Díaz y Nicolás Grajales Montoya. Vamos a tener unas consideraciones básicas. Primero debemos saber las cuatro leyes fundamentales de la naturaleza, que donde nos dice que son la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, donde tenemos un fluido steady. Tenemos nuestra segunda ley de termodinámica, donde nos dice, establece que si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Sería nuestra entropía. Tenemos nuestra segunda ley de Newton, que nos dice, define la relación exacta entre la fuerza y aceleración matemática, donde tendríamos nuestra conservación de momento. Y por último, tendríamos nuestra conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, que sería nuestro flujo másico. Por ende, tendríamos el aire caliente, que es CB y CP, y la ley de los gases ideales. Los gases tienen tres energías: traslacional, rotacional y vibracional. Y sabemos que los gases se rigen por la transferencia de momento, como es el campo de velocidades, donde tenemos un esfuerzo cortante en cada molécula y un comportamiento de fluido para los gases. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Tenemos nuestros gases ideales, donde tenemos presión estática, densidad del flujo, temperatura estática, y de esta ecuación tenemos que la presión sobre la densidad es igual a RT. Y sabemos que el calor menor es el trabajo, es igual a la energía total, que va a ser calor menos trabajo, va a ser igual a energía interna, donde nuestra energía interna sería nuestra energía molecular del sistema más energía potencial, que sería nuestra presión estática, y cinética, que sería nuestra velocidad del fluido. Podemos decir que la transferencia de fluido incide en la garganta de este extractor, y tenemos un proceso de difusión, y a través de este proceso se desaceleran donde área 1 es menor a área 2, velocidad 1 es mayor a velocidad 2, y presión 1 va a ser menor a la presión 2, teniendo una energía cinética que se transforma en energía potencial. Tenemos en motores a reacción, a medida que la temperatura aumenta, existen efectos viscosos, que nos da como resultado una transferencia de momento. Sus efectos viscosos, hay que reducir esa fuerza de viscosidad con el objetivo de reducir la transferencia de momento, para reducir efectos vibracionales, traslacionales y rotacionales de nuestros gases pasando por un difusor. Como ya sabemos, si aumenta la presión, aumentamos la temperatura, que va a afectar la alta transferencia de momento de una capa a otra, y se nos va a generar un esfuerzo cortante, y por todo esto debemos tener nuestro número de Reynolds, que es una medida adimensional que nos permite conocer qué tanto es laminar, turbulento y transicional es nuestro fluido, donde tenemos densidad, velocidad, diámetro sobre una viscosidad dinámica, donde nos dice que si el número de Reynolds es menor a 1.5 por 10 a la 5, este efecto puede penalizar la performance. Las performances del compresor y la turbina. Entonces, para mantener un número mayor, se necesita disminuir la viscosidad dinámica de nuestro número de Reynolds, porque este es el valor muy importante para el rendimiento de compresor o ya sea una turbina. Y tenemos, cuando se considera un fluido entrando a una tobera, donde tenemos dos puntos, punto 1 y punto 2, y sabemos que tenemos una energía cinética y conocemos la altalpía, donde derivamos y obtenemos la temperatura total sobre la temperatura estática, igual a 1 más gamma menos 1 sobre 2.
Y presión total sobre presión estática va a ser igual a 1 más gamma menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado. Y sabemos que tendremos una relación isentrópica entre temperatura y presión. Bien, para hablar acerca del proceso de difusión, tenemos dos, que son el proceso de difusión asimétrico y el proceso de difusión no asimétrico. En este hablaremos del proceso de difusión asimétrico. Dado que el flujo másico de aire 1 lo tomamos que es igual al flujo másico de aire 2, entonces vemos esta gráfica en la cual nos dice que la entrada del flujo másico es igual a la salida del flujo másico en el punto 2. Con respecto a eso, reemplazamos y decimos que la densidad 1, la velocidad por velocidad 1 por área 1, es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y reemplazando estos valores, hallamos que la presión estática 1 es igual a la presión 1 más un medio sobre la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. La presión estática 2 es igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Igualamos los valores y como resultado nos da la presión de difusión estática, delta de presión de difusión estática. Está un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Tomando este valor de presión de difusión sobre un medio por densidad por velocidad 1 al cuadrado, lo cual es igual a D, eh, eh, lo igualamos a 1 menos velocidad 2 al cuadrado sobre velocidad 1 al cuadrado, dando como resultado que el de abajo, el 1 del 1 medio, es la energía cinética pasa a ser energía potencial. Para el rendimiento de difusión asimétrico, vemos que el delta de presión sobre D nos da para medir qué tanto la velocidad del fluido se convierte de forma en aumento de presión estática, como lo vemos en este punto. También se puede llegar a medir con respecto a la velocidad 2 al cuadrado sobre la velocidad 1 al cuadrado, la cual nos da que es dh al cuadrado, donde d es el número de Euler, y para hallar el coeficiente de aumento de presión estático es dado por 1 menos dh al cuadrado. Otra forma es con la relación de áreas, ya que el área 1 sobre el área 2 nos da esta relación, y para hallar el coeficiente de aumento de presión estática tomamos que 1 menos 1 sobre AR a la 2 es este resultado. Ya que el área 1 es menor al área 2, esto nos va a dar un resultado mucho menor. Y en esta parte de la velocidad, la velocidad 1 en el área 1 va a ser mayor que la velocidad 2 en el área 2 y nos dará el resultado correspondiente. Aquí encontramos una gráfica del rendimiento de difusión ideal, donde a medida que aumenta la relación de áreas, el coeficiente de aumento de presión llega o alcanza a llegar a la unidad, dada por el delta de presión, que es 1 sobre 2 densidad por velocidad al cuadrado, como lo habíamos visto antes, solo que en este punto se le agrega la diferencia de presiones de estancamiento, el cual se representa con una K. Esa K está dada por la presión estática 2 menos la presión estática 1. Muy bien, algunos tipos de difusores. Como vemos aquí, este difusor es el Doppler diffuser, que tiene un grado de difusión, valga la redundancia, de un 90%. Esto genera que el flujo que va a través de él en estas partes un, genere, genere una resistencia al fluido. Por lo tanto, se hace que tenga parámetros entre 7 a 12 grados para el diseño del difusor. Como vemos en esta gráfica, entre 7 y 12 grados está pues
a la mínima pérdida. Si ya lo subimos aproximadamente hasta 90 grados, se generará una pérdida por separación de fluido. Pero si lo llevamos a un ángulo menor a 0 grados o cercano a 0 grados, nos dará que sea una pérdida por fricción. Las filas de las palas de los compresores las podemos analizar, ya que la podemos analizar en un flujo incompresible, ya que en esta área de marcación está el área 1 y la velocidad 1, que representa que va a haber una preaceleración del fluido en el momento que se va acercando. Cuando pasa de esta área, hay una energía mecánica muy alta y se da un proceso de difusión en esta área, el cual, el cual al momento de salir, con respecto al ángulo que se tenga, será el área mayor a esta área, pero la velocidad será menor. Fundamentales en toberas de compresión está dada por diferentes ángulos como se tomen, como el rising line, el constant minimum diameter y el falling line, que demuestran el flujo como podría entrar de esta manera, de esta manera o de esta otra manera. Y por último, hablaremos acerca del triángulo de velocidades. Tenemos esta vista del compresor con respecto a la dirección de flujo y la dirección de rotación. Vista desde una parte superior, vemos como los rotores, que son los amarillos, giran en dirección de rotación, mientras que los estatores eso nos genera para un análisis del triángulo de velocidades que se tome esta dirección del flujo como una velocidad axial de flujo y esta dirección de rotación como una velocidad de rotación, dándonos como resultado B0, que sería la velocidad absoluta dada por la energía potencial y dada por la presión, y la velocidad 1, que es dada por la energía cinética con respecto a la velocidad. Muchas gracias.